que ese tiempo de misericordia ya venga sobre nosotros. Que ese tiempo en el cual la gloria de tu nombre resplandezca sobre tus hijos, venga sobre nosotros. Que ya llegue el tiempo, Señor, cuando tus siervos amen sus piedras. Señor, cuando tus siervos amen a sus hermanos y no los lastimen, y los respeten y los cuiden como a sí mismos. Señor, danos el tiempo en el cual la gloria de tu presencia nos transforme y nos haga como tú eres, Señor. Gracias por tener misericordia de nosotros, por soportarnos y ayudarnos a seguir adelante, Señor, sin condenarnos, mas siempre con la pericia de tus manos, alfarero divino, y con el amor del buen pastor. Llévanos por el camino correcto, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Vamos juntos a estudiar el día de hoy sobre un sistema de medidas de justicia. El título es Sistema de Medidas de Justicia. Le llamo SMJ, Sistema de Medidas de Justicia. A través de la vida diaria y del comercio y los negocios, nos damos cuenta que existen, el hombre inventó eso desde la tradición judía cree que de los días de Caín fue él el inventor de las monedas y del dinero. Pero desde muy antiguo existen sistemas como lo tenían los mayas y otros pueblos antiguos, como el troque, el cambio de productos, pero había una negociación y tal vez eso era un poco más justo que comenzar a usar balanzas, porque las balanzas realmente comprometen a la persona que está dando o vendiendo. ¿Por qué lo comprometen? Porque él tiene que tener realmente una medida de justicia correcta para no parar falsamente vendiendo algo que él no está vendiendo, o sea, la cantidad. Pero existen pesos, medidas y monedas
a través de los cuales conseguimos armoniosamente negociar y trabajar. Vamos a una tienda y pagamos con cierta cantidad de dinero ya estipulada, la otra persona lo acepta, nos da el cambio, en fin, las personas entre sí han aceptado ese sistema de medidas y los aplican de una forma correcta, se espera, ¿verdad? Pero va a depender también, obviamente, de lo que cada uno de nosotros juzgamos como correcto. Esperemos que lo que esté en nuestra definición de correcto sea lo que define Dios para los hombres. Pero existe el sistema métrico decimal aceptado por la mayoría aquí en Latinoamérica, donde la medida de longitud es el centímetro, la medida de masa es el segundo y la medida de peso, de tiempo es el segundo y la medida de masa es la onza. Nosotros usamos la onza, que es la medida básica de la libra, 16 onzas tiene una libra, también hablamos de gramos, pero generalmente usamos la onza. Y si nosotros, o por ejemplo las señoras de casa quieren hacer un pastel, ellas entienden muy bien lo que son las recetas para un pastel, por ejemplo, de banano. Y podrían decir, bueno, en la receta dice 2 tazas de harina de trigo, 2 huevos, por ejemplo, y 1 taza de leche y 5 bananos. En fin, la receta nos va a dar la cantidad de ingredientes que ese pastel va a tener. Pero si esa señora de la casa, esta mamá quiere hacer un delicioso pastel para sus hijos y en lugar de tener esas medidas, ella recibe medidas como por ejemplo 9 pulgadas cúbicas de harina de trigo, 2 huevos, 3 pulgadas cúbicas de leche. ¿Qué es lo que va a hacer? Si esta mujer no conoce digamos así, las fórmulas para poder transportar esas medidas a lo que ella conoce, va a quedarse realmente sin entendimiento y no va a poder hacer el pastel. Entonces, este ejemplo es para mostrarnos que las personas han aceptado ciertas medidas como verdaderas, como correctas, y las utilizamos para poder comerciar, ¿verdad? Las personas no podrían vender cierta cantidad de elementos de comida, de trigo, de harina de maíz, lo que sea, si no tienen ellos también el conocimiento de esa cantidad, y en fin, así pueden moverse de una forma equitativa y justa. El cristianismo también tiene sus medidas y sus pesos y su longitud. Es necesario que nosotros aprendamos a ser justos en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos y principalmente en nuestro trato para con los demás. De esa manera vamos a poder tener la aprobación divina y también el halago humano. No es que lo estemos buscando, pero una persona correcta siempre va a ser halagada, siempre va a ser elogiada por aquellos que la conocen. Yo recuerdo haber leído la anécdota, la ilustración de un hombre que era dueño de supermercado, y él, para poder ganar un poco más de centavos, tener más lucro en la semana, él ordenó a todos sus empleados que trabajaban en las cajas registradoras que tuvieran al lado de la caja una escoba. Cada caja, y él tenía varias cajas en supermercado, tenía una escoba, ¿verdad? Y el propósito era que cuando llegaba un cliente con sus productos ya tomados de las alacenas y llegara para la caja para pagar, el cajero estaba ya con la orden de tomar el precio de todas las cosas y además el precio de la escoba que estaba ahí. Si el comprador no se daba cuenta, él se iba con su recibo, habiendo pagado el precio de una escoba, pero no le daban la escoba. Entonces, si hubiera algún error, entonces si la persona viene y revisa las cuentas y se da cuenta que él no había comprado ninguna escoba,
entonces venía con el de la caja y le decía: oiga, joven, yo no compré esa escoba y me fue cobrada aquí 11, 15 quetzales por la escoba. Ay, señor, definitivamente fue un error, porque la escoba estaba aquí, yo pensé que usted la estaba comprando. Ah, no, yo no la estoy comprando. No se preocupe aquí. Era una estrategia del dueño del supermercado para poder vender más. Las personas que se daban cuenta no van a pagar. Las personas desatendidas, las personas que no se preocupan por lo que pagan, simplemente pagan un precio alto. Pero de todos modos, sea que porque ellos estaban siendo engañados o porque no, esa persona del supermercado, tanto el dueño como los trabajadores que se prestaron a hacer esa artimaña, van a pagar un precio muy alto. No solo delante de los hombres, consecuencias de la falsedad, del engaño, del robo, sino también delante del Señor. Pero además de medidas materiales de 1 metro, de 1 pulgada, de balanzas para medir las cantidades de ingredientes, existen también pesos y medidas emocionales y espirituales. Nosotros también podemos pesar a una persona emocionalmente como también espiritualmente. Podemos venderle emociones con cierta medida, pensando que le estamos dando la medida completa y no se la estamos dando, de una emoción, de un sentimiento. Eso también es una medida falsa. Y es eso que queremos tratar, porque nosotros somos personas que nos relacionamos constantemente y nuestro relacionamiento debe ser con la medida de justicia del Señor. Por eso es que estas medidas son aplicadas y hasta inconscientemente en el trato con las personas. Y como les mencioné al principio, podemos llamar este sistema de medidas como SMJ, Sistema de Medidas de Justicia. Y es increíble los pesos y medidas que los hombres han establecido aquí en esta tierra. Dios también las ha aceptado como tales. Y esas mismas Él aplica para con los hombres. Comencemos considerando en Mateo capítulo 7 y versículo número 1. Vamos a leer ahí el versículo número 1 y hasta el 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Oigan, y con la medida, aquí el Señor Jesús está aplicando este término llamado medida. Está hablando: no juzguéis y no seréis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, y aquí vamos a ver a qué se refiere cuando Él dice el juicio. Él está hablando específicamente de un criterio que nosotros nos podemos formar de una persona, y estamos ya dándole una lectura a su vida y formando un perfil debido a nuestra percepción de cómo es, cómo actúa, lo que sea. Pero el Señor dice aquí, y con la medida con que medís, os será medido. Entonces, encontramos aquí algo muy importante que el Señor enseñó a sus discípulos, a nosotros, en relación a cómo nosotros debemos de tratar a nuestros hermanos. Sigue diciendo: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Este versículo es impresionante porque menciona dos cosas con una diferencia enorme. La paja, una cosa muy pequeña. La paja no está hablando propiamente de un pedazo de paja enorme del trigo en el ojo. ¿Quién soportaría eso? Está hablando de una cosa muy pequeña que está incomodando. Entonces dice: no mires la paja que hay en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O sea, es increíble cómo es que nosotros podemos tener las agallas, podemos tener el coraje, el valor, la osadía, podemos decir también, de poder criticar las debilidades tan pequeñas de nuestro hermano, y no podemos fijarnos en las grandes debilidades nuestras. Y lo que el Señor está diciendo es: mediten antes de hacer algo.
antes de comenzar a usar su metro, mejor mídanse ustedes. Y se van a dar cuenta que su medida es mayor, entonces van a tener cuidado en poder tener un criterio o un juicio de su hermano o del prójimo. Y dice, ¿y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Entonces ahí viene el Señor, dice, esa conducta es de hipocresía. Porque si yo no estoy tratando con mi problema, ¿cómo yo puedo ayudar a mi hermano? No es posible. O sea, yo puedo tratar de hacerlo, pero para el Señor eso es hipocresía. Porque si yo no estoy viendo cómo cambiar mi propia vida y estoy dando evidencias de cambio verdaderamente, yo no puedo juzgar a mi hermano que está fallando en una cosa tan insignificante comparado con lo que yo hago. Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo, o sea, trata con tu problemón y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, esta cuestión es un asunto de percepción. Dice, verás bien para sacar la paja. O sea, podrás tener la habilidad hasta quirúrgica, digamos así, de poder decir, mira, yo te voy a ayudar y saco y va a quedar agradecido con nosotros. Pero dice, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué es lo que nos da la capacidad de poder ver y ayudar? El haber tratado con nosotros. Entonces, esto es muy importante. Estamos siempre utilizando el SMJ, Sistema de Medidas de Justicia, y no nos damos cuenta. Lo usamos entre los hombres, que nosotros mismos lo hemos permitido, y otra vez Dios lo establece como verdadero. Y dice, está bien, ustedes quieren esas medidas, yo los voy a juzgar de acuerdo a esas medidas. Juicio está hablando de criterio. Y debemos entender algo esto con relación a este texto, siempre considerando su contexto. Dice la Escritura, aquí en Juan, no, antes de ir al contexto aquí, vamos a Juan capítulo 7, me gustaría ver antes ese versículo, porque nos va a dar un equilibrio en relación a lo que el Señor está diciendo. Juan 7, 24. Vamos a ver, no, 7 aquí está, sí, perdón, 7:24. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Por lo que Juan el evangelista entendió de Jesús, sí es posible juzgar, pero hay que juzgar con justo juicio. Y lo que vemos en Mateo es que la forma de juzgar con justo juicio es a través de primero tratar con nosotros, con nuestros problemas, para poder después ayudar a los otros y tener un criterio que no sea incorrecto. O sea, no quiere decir que nosotros no juzguemos, porque, hermanos, es imposible formarnos un criterio de una persona. Es imposible no formarnos, mejor dicho, no formarnos un criterio. ¿Por qué? Porque tenemos la habilidad y tenemos inteligencia de poder catalogar, clasificar, digamos así, o medir la postura, la actitud y la forma de ser de la persona por lo que hace, por lo que dice y por lo que piensa. Nosotros ya podemos decir, esta persona es así. Y no es incorrecto tener un criterio de alguien. Si no, ¿cómo podríamos tratar a las personas si no tenemos un criterio? Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo al decir no juzguéis? ¿Qué significa? O mejor dicho, ¿qué es lo que significa? ¿Que no debemos formarnos una opinión del prójimo? ¿Un criterio adverso o desfavorable? De ninguna manera. Jesús mismo tenía ideas bien claras. Él mismo se había formado ideas bien claras de otros. Ahora recuerden, Jesús había alcanzado la perfección y él podía juzgar a otros con justo juicio. Dice la Escritura en Juan capítulo 2, verso 24,
Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, de los hombres, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, Jesús, es interesante, dice, no se fiaba de ellos. Entonces el Señor siempre vivía en desconfianza de los hombres. No. Simplemente está diciendo que Él tenía cuidado en sus tratos para con los hombres, porque la mayoría de ellos eran hipócritas. O sea, la mayoría de nosotros no llegamos con un verdadero corazón. O sea, no nos presentamos tal como somos, no en el sentido de ser descarados, sino de ser honestos y sinceros con lo que realmente queremos. Imagínense aquí más adelante, y lo que viene después de Juan, al final del capítulo 2, es el capítulo 3, donde dice, y había un hombre. Dios no se fiaba de los hombres, Jesús. Pero Dios dice, y había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Y él vino diciendo, ay maestro, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Y qué le dice el Señor? Muchas gracias, Nicodemo, te agradezco por el elogio y por la alabanza. Es verdad lo que tú dices. No le dice nada de eso, le dice, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario, ¿por qué? Porque él conocía lo que había en el corazón del hombre. Entonces, no está diciendo que no podemos formarnos una opinión, un criterio. Jesús mismo, aquí en el capítulo 7, vean lo que dice aquí. En este mismo capítulo, ahora sí entramos al contexto de este pasaje. En el capítulo 7, versículo 6, el Señor dice, inmediatamente después de decir, no juzguéis para que no seáis juzgados. Él dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Yo pregunto, ¿él está hablando de perros literales y de puercos o cerdos literales? No, él está hablando de personas que son como perros o son como cerdos. No está hablando de perlas naturales, esta es una figura, que nadie va a lanzar perlas que valen mucho dinero a los cerdos. Hablando de algo de riquezas, no somos tan torpes así. No vamos a dar nuestras riquezas para que se la coma un perro. No lo hacemos. Ahora, el Señor está hablando aquí de riquezas espirituales, que son mucho más valiosas que perlas o oro o plata. Y Él dice, no las den a aquellas personas que las pisotearán y que después de eso aún vendrán y van dice, y se vuelven y os despedacen. O sea, aún hasta pueden herirnos a nosotros que les hemos compartido cosas preciosas. Según la Escritura, en el Salmo 22 y el versículo número 16, dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Él está diciendo que perros le horadaron sus manos y sus pies. Pero nosotros sabemos, según la historia, que no fueron perros los que le horadaron sus manos y sus pies. Fueron los romanos, por culpa de los judíos. Y no estoy hablando mal ni de los romanos ni de los judíos, sino viendo lo que dice la historia. En el versículo 20 dice, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Aquí hay otro personaje más que es llamado también un perro. En Proverbios capítulo 26 y verso 11, vamos ahí rápidamente. Proverbios 26 y verso 11, dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Aquí el proverbista está prácticamente comparando ya claramente a un necio como un perro.
Entonces, cuando el Señor dice, no deis vuestras perlas a los perros, está hablando de personas necias. Está hablando de personas que no aceptan el evangelio, que en lugar de estar abiertos y sedientos y hambrientos, están siempre blasfemando y diciendo cosas en contra de nuestro Señor. Nosotros no podemos y no debemos gastar nuestro tiempo y darles nuestras joyas espirituales a aquellos que las despedazan, que las pisan con sus pies y aún nos ofenden. En segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9, vamos juntos ahí. Segunda de Pedro, capítulo 2, dice, verso 9, dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, escuchen con atención, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, o sea, sujetarse. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, estamos hablando de blasfemar contra el Señor, mientras que los ángeles, que son mayormente en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, aún potestades de las tinieblas, si no se quedan callados. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, escuchen, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas que aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. O sea, aún son parte del grupo pero dice que se deleitan en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia, como era bestia, otra bestia le tuvo que hablar, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. O escuche, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales dice, ¿dónde estamos? La más densa oscuridad está reservada para siempre. Sí, y leyendo para ir avanzando en el versículo 22 dice, pero les ha acontecido, hablando de esas personas, lo del verdadero proverbio. Fue el proverbio que leímos en Proverbios 26:11. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La puerca lavada a revolcarse en el cieno, o sea, en el lodo. El Señor entonces, y algo importante, cuando el Señor Jesús curó a aquel endemoniado gadareno, dice que los demonios, la legión de demonios, le pidieron permiso para entrar en un hato de cerdos que habían ahí, y todos cayeron en el barranco y se ahogaron todos, dice. Entonces es interesante que demonios buscaron a los cerdos allí para entrar y el Señor les dio permiso. Los demonios generalmente van a entrar en personas que aman la inmundicia, que les gusta estar en el lodo, que se deleitan en estar en el lodo, que se deleitan en estar en lo equivocado. Entonces, cuando el Señor está diciendo, no juzguéis porque no seáis juzgados, no quiere decir que no nos formemos un criterio de las personas, porque Él mismo ya tiene un criterio de las personas. Algunos son llamados de perros y otros son llamados de cerdos. ¿Por qué? Por su conducta. O sea, la conducta de una persona, su forma de hablar, su forma de pensar, va a declarar, como el mismo Señor dice, por sus frutos los conoceréis. A una manera fácil de conocer luego a una persona. Bueno, a veces no es suficiente un trato corto, es necesario mucho tiempo para poder ver la intimidad o conocer a las personas. Pero el Señor nos recomienda que tengamos ese cuidado. Y hay un pasaje en el libro de Filipenses capítulo 3 y versículo 2 que vale la pena que lo leamos. Dice en el versículo 2, guardaos de los perros.
El apóstol Pablo está diciendo ahora a los filipenses: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. O sea, está hablando de los de la circuncisión. Ahora es interesante que los propios judíos llamaban de perros a los gentiles inmundos los llamaban de perros. Ahora, de una forma sarcástica, Pablo está llamando de perros a los de la circuncisión. Pero no a todos, sino está hablando de aquellos que los obligan, dice aquí, guardados de los mutiladores del cuerpo. Porque en Filipenses se ve, en Colosenses se ve, en Gálatas se ve cómo es que hay judaizantes, aquellos que están diciéndole: si ustedes no se circuncidan, si no guardan esto, no son salvos. Impresionante. Pero entonces, ¿qué es lo que en sí quiere decir Mateo 7:1? Él nos enseña aquí tres cosas importantísimas. La primera es que Jesús está condenando el espíritu de censura y de juicio áspero y apresurado. Fíjense, o sea, nosotros no podemos condenar. Existen juzgados, y los juzgados a veces demoran meses para juzgar un caso, porque tiene que haber también testigos, y tiene que oír a este, y tiene que oír al otro, y tiene que ver esto, y tiene que ver las pruebas, y tiene que analizar, y tiene que ver detalles de las confesiones del acusado, y tiene que ver detalles de las frases del acusador. En fin, todo un juez tiene que analizarlo. Si eso existe, es porque sí es posible juzgar. Dios dio también el poder de juzgar a los hombres. Lo que tenemos que tener cuidado es de condenar con ese espíritu de censura y de juicio áspero y apresurado, sin tener una conciencia real de lo que está sucediendo. Eso es peligroso. Les voy a dar un ejemplo inmediato. Solo quiero terminar con las tres cosas que les mencioné. La segunda que el Señor nos muestra aquí es que cuando alguien está criticando a alguien más, lo está haciendo tratando de justificarse a sí mismo. Aquel que se justifica condena a alguien más. Aquel que está condenando a alguien es porque algo está haciendo para que no vean su propio problema. Y tercero, es que debemos de tener cuidado con el juicio sin misericordia. Juicio sin misericordia. O sea, cada vez que vamos a juzgar, cada vez que vamos a tener un criterio, debemos de medir a nuestro hermano según nuestra medida de misericordia. Esa es otra parte. Una medida de misericordia. Porque si yo no tengo misericordia de mi hermano, Dios no va a tener misericordia de mí. Es el mismo trato cuando Él le dice que nosotros, si no perdonamos a nuestro hermano, Él no nos perdona a nosotros. Y como el Señor le dijo a aquel hombre en Lucas 18: conforme a tu boca te juzgo. Ya que has dicho que soy hombre que ciego donde no sembré, pues yo te voy a juzgar de esa manera. A pesar de que él no era así, pero fue juzgado según la apreciación de sus propios labios. Pero les quiero dar un ejemplo en relación a juzgar apresuradamente, a juzgar ásperamente y a juzgar sin misericordia. En 2 de Samuel tenemos el famoso caso de David, en el capítulo número 12. Aquí tenemos la historia. Voy a tratar de hacerlo corto para poder resumir esto, pero tenemos la historia de David, como él ya había pecado y estaba aparentemente escondido su pecado, no había dicho nada. Me imagino que ya algunos lo sabían, probablemente el abuelo de Betsabé, y obviamente el primero que lo supo fue Dios, y él esperó que David hiciera algo, pero no lo hizo. Todo lo contrario, en medio de ese pecado él aún siguió manipulando, maquinando cosas feas. Tramó la muerte de Urías, y todo lo hizo para que encajara en todos sus planos. Según mis cálculos aquí, aparentemente pasó más o menos como un año desde ese periodo hasta que Natán llegó con él. O sea, el Señor le dio aún tiempo a David de reflexionar, de arrepentirse
y de hacer algo, las consecuencias él ya no podría librarse de ellas, pero el Señor le estaba dando oportunidad. Sin embargo, no lo hizo y entonces envió, esta es otra oportunidad obviamente, más ya de una forma más directa, le envió a Natán el profeta. Y dice así en el versículo 1, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres, miren, y lo hizo a través de una historia, en la ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas. Oigan qué interesante. No quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas. O sea, en otras palabras, él tenía la posibilidad de prepararle comida a ese invitado con sus propios recursos. Y él tenía muchos, tenía ovejas. Aquel dice solo tenía una. Y él podía haber hecho eso, pero no lo hizo. O sea, él codició, pecó en la codicia de tomar algo que no era de él, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Es la tentación. Entonces se encendió el furor de David. Ahora, miren eso. ¿Cómo es que en ese momento viene él y no se puso a pensar que estaba hablando de sí mismo? Sino él se encendió en furor. Bueno, él era un hombre justo, por eso es que se encendió en furor. Él se dio cuenta que lo que estaba sucediendo en su reino era algo que había que hacer algo. Y dice, se encendió en furor David en gran manera contra aquel hombre. Otra vez, cuando nosotros criticamos a alguien más de una forma furiosa, es posible que lo que estamos haciendo es criticándonos a nosotros mismos. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Imagínense la condena, el juicio que él proclamó a través de sus labios. Y debe pagar la cordera, y él aplicó la ley, o sea, la ley que él conocía, porque había que devolver 4 ovejas por una oveja robada. Entonces él dijo, no, ese le robó la oveja al otro, entonces debe pagar como la ley, dice. Qué interesante que a veces nosotros cuando somos demasiado legalistas, lo que hacemos es, sí, aplicar la ley, pero no sabemos que estamos aplicando la ley para sí mismos. ¿Verdad? Porque en nuestro legalismo no percibimos cómo es que nosotros estamos fallando y el otro sí falló también, pero su fallo hasta cierto punto fue insignificante comparado con el mío. Quiero darles algunos ejemplos. Pero dice entonces David, entonces vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Verso 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Recuerdan los 3 puntos que les dije que el Señor nos está enseñando en Mateo 7:1? Primero, que no debemos de condenar con espíritu de censura y de juicio áspero y apresurado. Segundo, que aquel que condena a otros está justificando a sí mismo. Está diciendo, no, yo no he hecho nada, está lavándose las manos. Y tercero, está haciendo un juicio sin misericordia. Y aquí dice, no tuvo misericordia. Verso 7. Entonces dijo Natán a David, aquí está el momento cuando se le abre el velo y él se da cuenta de su pecado. Tú eres aquel hombre. No es que se dé cuenta de su pecado, él ya lo sabía, lo tenía presente, pero no estaba percibiendo. Debido al pecado sus ojos estaban ciegos. Perdón, no conseguía ver que estaba hablando de sí mismo, tanto el profeta Natán como él. Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, oigan, Dios de Israel, oigan, qué tremendo, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, ovejas. Y no está hablando que eran las mujeres de Saúl, no, entendamos eso, está hablando de las mujeres de Israel porque era el rey con las vírgenes, ¿verdad? Y como él fue quitado como rey, ahora que en toda David también habían vírgenes y él ya tenía allí a su disposición. Entonces está diciendo, además, dice, te di la casa de Israel y de Judá. Ahora escuchen, y si esto fuera poco, que no lo es,
te habría añadido mucho más. Meditemos, te habría añadido mucho más. Eso significa que el plan de Dios era aún bendecir más a David, pero esa bendición fue cortada y reprimida debido a que lo que él hizo, debido al acto que él cometió. O sea, hay cosas que nos están reservadas, pero que nosotros podríamos, nosotros mismos, cerrar la llave de la bendición debido a nuestras actitudes y de nuestros actos. Por eso es tan importante que tengamos cuidado en relación a eso. Evitamos que el Señor nos continúe bendiciendo debido a lo que hacemos. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco a la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Oigan, qué valor el de ese Natán, porque él está delante del rey. Y él ahorita puede ser mandado, si el rey siguiera con la dureza de su corazón, como estaba, él hubiera mandado a matar a Natán y ahí se acabó todo y acabemos con este portavoz de Dios. Pero no, el hombre era sensible a pesar de lo que había cometido. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Escuchen, él mató con espada, ahora dice jamás se pasará de tu casa. Escuchen, hermanos, no está diciendo él mató con espada a Urías. Solo un Urías hubo. Solo un Urías. Y él mató a Urías. Y ahora el Señor le está diciendo, nunca se apartará de tu casa. Está hablando de su descendencia. La espada. Vean ustedes la consecuencia tan grave. Vean ustedes la trascendencia que tuvo los actos de David. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová, escuchen, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, o sea, de sus propios hijos, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, se está hablando de Absalón, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Qué increíble. Miren, a pesar, yo si hubiera oído eso, en ese momento desaparezco. O sea, es como que yo oyendo la palabra, yo me pongo en los zapatos de David, yo hubiera comenzado a disminuir, así a tomar, no sé qué, a dividir, y ¡puc! Desaparecer de la vergüenza, de la condenación, del peso de la propia palabra del Señor. Pero entonces dice aquí, esto me impresiona de David, y nosotros debemos aprender, pequé contra Jehová, a pesar de lo que él hizo, es cierto. Por eso es que el Señor lo perdonó. Dice, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado tu pecado. No morirás. Lo que hizo, y el Señor lo perdonó. ¿Pero por qué? Porque él se arrepintió, él no vino y dijo, no me importa, yo soy el rey ahora y voy a hacer lo que quiera. Y no abandonó al Señor como Saúl lo abandonó. Él reconoció su pecado. Además él dijo, bueno, yo ya pronuncié mi juicio, ya pronuncié mi condena, entonces ahora no me toca más que con valor y coraje aguantarla, porque esto es lo que merezco. Entonces dijo David a Natán, pequé, y dice aquí, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ya había nacido, ¿se dan cuenta? El tiempo que había pasado, ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado, ni siquiera menciona su nombre en este momento, había dado a David, y enfermó gravemente. Bueno, sabemos según la historia que él también pagó con 4 tantos, cuatro hijos de él murieron, ¿verdad? Él sentenció, hizo su propia condena y tuvo que sufrir las consecuencias, y esa espada no se apartó de su casa, escuchen, hasta que llegó al propio Mesías, hijo de David.
Fue en Jesús que ese juicio de la espada terminó. O sea, qué lindo. Cómo Dios puede aún hasta identificarse con nuestra propia condición. Dijo David, ya que te has arrepentido, yo estoy dispuesto a llevar la culpa contigo. Yo eso no lo soporto. Es decir, no consigo entender cómo ese Dios tan santo y tan puro puede estar dispuesto a llegar a lo más bajo y a lo más vil del hombre. Y eso fue lo que hizo. Él llegó hasta la parte más baja y vil de David y le dijo: David, has fallado. Y David podría decir: pero qué duro es esto para mí, Señor, ¿cómo me estás dando esto? Primero, es lo que mereces. Y segundo, a pesar de que eso es lo que mereces, yo voy a estar dispuesto a llevar la carga contigo. Eso fue lo que le dijo. Nunca se apartará de tu casa. Pero no se apartó hasta que vino el hijo de David y la espada traspasó al hijo. Y fue a través del hijo que toda la humanidad, no solo David ni la casa de David, fueron redimidos para siempre. ¡Qué misericordia! Por eso es que yo admiro a ese Dios. Es una cosa impresionante lo que Él es en su carácter, cómo Él puede introducirse también en nuestras propias penas y decir: yo la voy a llevar. Es más, estoy dispuesto a pagar por ti, porque eso fue lo que Él hizo literalmente, pagar nuestra culpa. Oh, que nosotros aprendamos del Señor y que no seamos más de aquellos que solo viven criticando y juzgando apresuradamente, sin misericordia, con un criterio áspero. Tengamos misericordia de nosotros mismos, porque así como juzgamos a los otros, nos condenamos a nosotros mismos. Amén. Por eso es que la clave está en que no debemos centrar nuestra atención en la paja o en la debilidad o en la insignificancia, en lo insignificante de su flaqueza de un hermano, de su debilidad, sino debemos de concentrar nuestra atención en la gran viga de nuestro ojo para poder cambiar toda la situación. Juzgar las flaquezas de otros nos ciega porque no vemos nuestras propias grandes flaquezas. Es necesario ser crítico y discriminador. Es necesario evitar la hipercrítica, eso sí. Necesitamos, hermanos, tener cuidado con criticar algo que es falso. Hablar algo verdadero, sí, pero también tenemos que tener cuidado en cuanto a lanzar juicios, como dice en Gálatas, en Gálatas 6, cuando dice que si tu hermano va a caer, que tú también debes tener misericordia considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, dice. Veamos ahí, por favor. Gálatas capítulo 6. Dice: hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, o sea, está hablando de algo que ya fue hecho, cometido. Vosotros que sois espirituales. Que sarcasmo. No, él está tratando como el Señor nos llama de santos a nosotros. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, qué precioso sería que cuando yo soy tentado y falle y sea comprobado mi pecado, los demás tengan misericordia de mí. Qué lindo, ¿verdad? Me ayudan, me animan y me levantan. Pero imagínense que me condenaran. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Tenemos que ser misericordiosos. Solo cuando aprendamos a juzgarnos a nosotros mismos, a tratar fielmente con nuestras grandes flaquezas, podremos con amor y paciencia ayudar al prójimo para ayudarlos, para quitarles sus insignificancias, porque realmente son insignificancias. En el criterio que nosotros, eso sí, en el criterio que nos formamos de otras personas, tres cosas debemos de tener en cuenta.
Y creo que no voy a terminar este mensaje hoy, pero vamos a ir a los pocos captando la importancia de este tema sobre sistema de medidas de justicia. Entonces, 3 cosas yo debo tener en cuenta en relación al criterio que yo tengo de otros, para que, o 3 cosas, podemos decir de otra manera, que debemos evitar en el trato para con los demás. Primero, hablar lo que es falso. Hablar lo que es falso. En Proverbios, recuerden que nuestro tema es SMJ. ¿Qué es eso? Sistemas de medidas de justicia. Éxodo 23, el versículo 1 dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. O sea, no vas a estar de acuerdo con un impío para decir, sí, yo voy a estar contigo para hablar mal de aquel. Cosas falsas, no te prestes a eso, dice. Entonces, la primera cosa que debemos evitar es hablar falsamente o hacer cosas falsas. La segunda cosa la encontramos en Proverbios capítulo 11 y en su versículo número 13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. En este versículo está diciendo que aquel que está chismeando algo oyó. O sea, tiene alguna noticia de lo que se está diciendo. Es lo que está diciendo, porque al final dice, ¿dónde está el verso 13? Más el de espíritu fiel lo guarda todo. Si lo guarda quiere decir que oyó algo y lo tiene aquí. Pero oyó algo y lo está chismeando, hay que tener cuidado. Entonces, la segunda cosa, bueno, debemos evitar los chismes sin duda. Pero el punto que queremos tratar es el siguiente. Debemos evitar lo innecesario. Lo innecesario. Si ya no hay necesidad de hablar algo, no debemos de hablarlo. Tal vez lo sabemos, tal vez lo entendemos, tal vez hasta ya lo juzgamos, pero si no es el momento, no es prudente hablarlo. Por eso es que debemos evitar lo falso y debemos de evitar hablar lo innecesario. ¿Qué? Chismes, cositas que van de más, lo innecesario. Lo que está después de la medida correcta de juicio, de justicia. Y la tercera cosa la encontramos en Proverbios capítulo 18 y versículo número 19. Dice, el hermano ofendido, escuchen, es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Qué es lo que está diciendo? Esta versión en portugués nos deja aún más claro el sentido, y yo quiero expresárselos. Dice, es más difícil ganar de nuevo la amistad de un amigo ofendido que conquistar una fortaleza. O sea, ¿cuántos de ustedes creen que es difícil conquistar una fortaleza? Yo está en peligro mi vida. Aquí dice, es más difícil ganar de nuevo. Si lo perdiste, es difícil. ¿Por qué? Porque ya heriste la amistad de un amigo. Entonces, hay 3 cosas que debemos de evitar en nuestra relación. Una es hablar lo falso. Segundo, hablar lo que es innecesario. Y tercero, no seamos crueles. No seamos crueles. ¿Por qué? Porque una crueldad, algo que se hace para herir, rompe las amistades, ofende. Entonces tenemos que aprender a no ser crueles, a no ofender a alguien que en el futuro puede ser de gran bendición para mi vida. Entonces, ¿qué era lo que Jesús quería evitar con decir no juzguéis para que no seáis juzgados? Porque con la misma medida que medís os volverán a medir. Bueno, la inclinación de descubrir y condenar severamente los errores reales
o imaginarios del prójimo. Otra vez lo voy a repetir. ¿Qué era lo que Jesús quería evitar con Mateo 7:1? La inclinación, porque todos tenemos esa inclinación, de descubrir o condenar severamente, con rudeza, los errores reales o imaginarios que nosotros pensamos que está cometiendo del prójimo, en cuanto se hace vista gorda de nuestros propios errores. La inclinación de descubrir y condenar severamente los errores reales o imaginarios del prójimo, en cuanto se hace vista gorda de nuestros propios errores o de nuestros problemas. Que con frecuencia esos problemas personales son más graves y violan más la ley de Dios que lo que los otros la están violando. Es como el caso de la mujer adúltera que ya no sé si estudiamos juntos en Juan capítulo 8, a que los fariseos están ahí, los hombres están ahí para apedrearla y llegaron con Jesús y Señor, la encontramos aquí en el propio acto, dicen ellos, del adulterio. ¿Qué dices tú? Porque la ley nos ordena apedrear a tal mujeres. Y el Señor les dice, bueno, aquel que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Dice que desde los más viejos hasta los jóvenes se fueron alejando y no le pudieron tirar la piedra. ¿Ella había cometido un grave error? Sin duda. Había cometido un acto de adulterio. La querían matar. Pero alguien que va a condenar a otro es aquel que debe tener, o que va a juzgar un acto incorrecto, un pecado, es aquel que debe estar limpio. Ellos no lo estaban. Nadie de ellos estaba así. De hecho, es muy probable que algunos de ellos también eran adúlteros. Y cuando estaban allí queriendo aplicar la ley, se dieron cuenta que la ley debía ser aplicada primero a ellos. Es como la humillación, otro ejemplo, de Siquem sobre Dina, la hija de Jacob y hermana de Simeón y Leví. Para ellos, para la familia y principalmente para Simeón y Leví, eso fue una afrenta, una vergüenza, un oprobio muy grande que su hija o su hermana haya sido violada por Siquem. Y creyeron que eso debería de castigarse, pero ellos fueron falsos. O sea, el pecado, digamos así, que cometió Siquem, que no tenía ningún entendimiento de justicia, tal vez sí un poco, pero no como el entendimiento de justicia de los hijos de Jacob, que era un hombre de Dios. Él falló en haber tomado a Dina apresuradamente en medio de sus emociones, de sus sentimientos. Él falló, él ofendió a la familia, todo lo que sea. Pero después él dice que llegó y la pidió y pidió perdón y miren, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Ustedes saben la historia. Pero lo que ellos hicieron después fue más terrible que lo que él cometió. Porque él reconoció su falta, prometió casarse con ella, la tomó para que fuera su esposa. Es más, ya la amaba, dice que su corazón se voltó para Dina. Imaginen lo que ellos cortaron con eso. Y ellos vinieron y con sus espadas mataron a todos los que ya estaban circuncidados, tomaron todos de esclavos y se los llevaron y acabaron con esa ciudad y con el reino de Amor y de Siquem, que murió. No hay duda que a veces nosotros pensamos que la falla de los otros son mayores que las nuestras, pero no nos damos cuenta que nosotros podemos caer en peores errores y mayores pecados. Es como lo que sucedió. Imagínense, ellos cometieron esa violación, digamos. ¿Cómo podría atreverse a violar a nuestra hermana, una hija de Jacob? Así pues, tiempo después, el propio pueblo de Israel cayó a una gran idolatría. Después de salir de Egipto, muchos años después, obviamente. Pero imagínense, aquel pueblo que ya había recibido la ley, que estaban ahí por lo menos para recibirla.
Allá Moisés ya había subido allí, ya venía, ya el Señor los había libertado de Egipto, ya les había mostrado grandes maravillas y ahora ellos cayendo a idolatría. Sí, con razón el Señor les dijo, bueno, ahora hijos de Leví, agarren sus espadas y maten a sus hermanos. Otra vez la misma historia repetida, pero mostrando que nosotros debemos también aprender a juzgarnos a nosotros mismos. Debemos aprender a usar la espada a nosotros mismos. Por tanto, termino aquí con estos pensamientos. Dice la Escritura en Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Oigan, el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, Él nunca va a juzgar falsamente, segundo la verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. Ahí está el problema. ¿Estás juzgando a otros por sus pecados y yo hago lo mismo? No fumes y yo fumo. No bebas y yo bebo. No adulteres y yo adultero. O sea, puede decir, que este pecado del vicio no es tanto como esto otro. No clasifiquemos. Sí existe una clasificación, podríamos decir, pero esa clasificación a veces es muy conveniente. Entonces tenemos que tener cuidado. Dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No, porque el juicio de Dios según verdad. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O sea, aquel año de que el Señor no habló en la vida de David era guiándolo al arrepentimiento, pero como no llegó, llegó el juicio. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a lo que hizo, Él va a pagar. Ese tipo dice, eres inexcusable tú que juzgas, era una inclinación muy natural entre los fariseos. ¿Recuerdan aquel fariseo? Dice, ay Señor, gracias porque yo no soy como aquel publicano que está ahí, allá afuera, en la puerta de la sinagoga. Yo estoy aquí hasta en el altar porque yo sí soy digno, doy mis diezmos, ayuno, leo mi Biblia y no soy como ese pecador. Muchas gracias, Señor. Esa inclinación podemos decir que estaba en los fariseos, pero también está en nosotros. No podemos decir, solo los judíos, no. Todos nosotros tenemos el mismo corazón inclinado a eso. Lo que está diciendo aquí Romanos entonces es que si los hombres persisten en juzgar indiscriminadamente, el Señor les asegura una condena inevitable. Por eso en Mateos, este proverbio de Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados, esta máxima de Jesús tiene un tono de esperanza, tiene un tono de esperanza, de amenaza, tiene un tono de amenaza. Cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Y una amenaza es una palabra que atemoriza o intimida, que será aplicada inalterablemente si no tomamos cuidado. Y debemos entender que los propósitos, o mejor dicho, los propios hombres serán usados para nos medir. Y obviamente Dios como juez justo, retribuirá a cada uno según el trato que nosotros hemos dispensado al prójimo. Por tanto, es sabio no juzgar a otros, porque inevitablemente seremos juzgados de acuerdo a la medida que hemos usado. Podemos ser juzgados inmediatamente o después de un tiempo. No juzgar a otro es una forma de librarnos a nosotros mismos de vergüenzas innecesarias. Mas si juzgamos, preparémonos para recibir lo mismo y hasta un poco más. Hay una medida, digamos así, centímetros o metros emocionales
o espirituales que usamos para medir a las personas o el comportamiento de ellas. Esa misma medida que entendemos y conocemos y que usamos será usada para medirnos a nosotros igualmente. Y el hecho de que en Mateo 7:1 sea en un tono de amenaza, nos asegura que no seremos librados del mismo trato. O sea, el Señor no va a tratar conmigo porque yo soy su hijo preferido. No existe sí, el Señor no me va a tocar a mí porque Él sabe que yo soy buena gente. No. Dios es un juez justo y su juicio es según verdad, dice. Y Él va a darnos a cada uno según lo que hemos hecho. No seremos librados. Además, cuando habla de un tono de amenaza, también es una forma sabia y piadosa de detenernos de juzgar. Cuando es una amenaza, a veces a los niños necesitan oír, no haga eso, se va a quemar ahí. Entonces, también los niños son muy inclinados a probar a ver qué va a suceder o a meter el dedo en la tomada de electricidad, en fin. Pero cuando a veces hay amenazas, eso también nos detiene. Nosotros también necesitamos oír ciertas amenazas y en este sentido es que Mateo lo está presentando para que infunda temor en nuestros corazones y no nos atrevamos a juzgar. Por eso dice la Escritura en 1 Corintios 11:28, un pasaje que uso mensualmente cuando servimos la cena del Señor. Dice, examínese pues el hombre a sí mismo y asimismo coma del pan y beba del cálice. O sea, hablando del pan y del cálice, está hablando del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, está hablando de los hermanos. La relación entre todos va a ser fácil mantenerla si aprendemos a juzgarnos primero a nosotros mismos. Porque el que come y bebe indignamente, o sea, sin juzgar, se condena a sí mismo. Vean qué interesante. Esto está relacionado muy claramente con Mateo capítulo 7. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe para su propia condenación, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por causa de eso hay entre vosotros flacos, enfermos y muchos duermen, dice. Porque si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, vale la pena que aprendamos, en lugar de estar examinando la vida de otros, que nos examinemos a nosotros mismos. Debemos ser sabios y tener una postura bondadosa, porque lo que hacemos a otros, lo hacemos a nosotros mismos. El metro que usamos para medir a otros, esa misma medida será usada para medirnos. Señora, queremos aprender de tus caminos, queremos aprender de tus consejos y esta mañana, este día, tú nos has permitido, Señor, estudiar un poco sobre la necesidad de tener cuidado en cuanto a nuestras medidas que usamos para tratar a nuestro prójimo. Danos un corazón entendido para tener una medida de misericordia y una medida justa y una medida correcta. Señor, que no seamos nosotros personas que solo critican y no tratan con su propio corazón, porque aquellos que lo hacen de esa forma serán tratados y aún se les será agregado más todavía. Señor, danos por favor en el nombre de Jesús un corazón pequeño, un corazón sabio, un corazón entendido, un corazón que crezca en tus caminos para que nuestro relacionamiento, Señor, cada día sea semejante al que tú tienes con nosotros. Teniendo tú todo el poder de los cielos, no nos tratas conforme a tu poder, sino conforme a nuestra pequeñez. Y tienes misericordia y tienes compasión de nosotros, Señor. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a cada uno de nosotros. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, Señor, para que nuestro trato sea benigno y misericordioso. Danos, Señor, en el nombre de Jesús, siempre una consideración. Señor, que sepamos que al estar juzgando a mi hermano, yo estoy juzgándome a mí mismo y estoy exponiéndome al juicio de aquel que juzga las cosas con verdad. Señor, sabemos que la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso es que queremos tener misericordia de tus piedras. Queremos amar tus piedras a pesar de sus debilidades, para que tú también tengas misericordia de nuestras propias debilidades. Gracias, Señor Jesús.
Canten conmigo este canto. Creo que va a aparecer en la tela y ustedes van a poder cantar conmigo. Tempo